Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Gracias por acompañarnos día tras día en este devocional. Si vas regresando de vacaciones y perdiste los primeros días, busca en la lista de reproducción en el canal para que puedas completar tu mes y puedas comenzar este año buscando a Dios cada día. Si no has adquirido tu devocional impreso, búscalo en duranolatino.org. También suscríbete al canal y da clic en la campanita para que puedas activar todas las notificaciones cuando subimos un nuevo video. Gracias por tus oraciones y un gran abrazo, y que Dios bendiga este año para ti, para tu familia, en cada país, en cada nación donde siguen este devocional. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 22. El Evangelio de la Gracia. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, y los discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El Evangelio de la Gracia. Jesús sin duda tenía una personalidad irresistible, que con un solo llamado, que con una sola palabra y decir a alguien como Leví Mateo: sígueme. Este hombre dejó su profesión, dejó su trabajo, pero también dejó su vida atrás y se extendió hacia el llamado que Dios, que Jesús el Salvador, le estaba haciendo. Quiero describir quiénes eran aquellos publicanos, pecadores. Sencillamente eran las personas más despreciables de los tiempos de Jesús. O sea, estaban los religiosos, como los escribas y saduceos, los fariseos. Eran los grupos religiosos judíos, y estaban los grupos que también eran judíos, pero ellos no practicaban el judaísmo religioso. Sencillamente se habían declarado pecadores perdidos, sin remedio. Y entre ellos estaban los publicanos, que eran los cobradores de impuestos.
que eran muy odiados por sus paisanos porque ellos cobraban los impuestos de sus propios hermanos y servían al imperio romano, el imperio opresor. Pero no solamente cobraban lo que el imperio exigía de los súbditos, sino que ellos cobraban de más, además de que eran hombres muy corruptos y se enriquecían a costa de sus propios hermanos, de oprimir a los pobres, a las viudas, y no respetaban a nadie. Esta era la clase de personas a las cuales Jesús dirigió su mensaje. Y los pecadores, pues estaban los borrachos, los adúlteros, las prostitutas, los ladrones, los homicidas, la gente que no tenía nada que ver, vamos a ponerlo así entrecomillado, con la iglesia. No asistían a la iglesia, no practicaban el judaísmo, pues ellos decían, de todos modos estamos perdidos, no tenemos remedio. Así que cuando Jesús pasó por allí y vio a este hombre llamado Leví Mateo cobrando los tributos ahí en su banco, en su escritorio, en su mesa, en ese momento, cuando Jesús le dijo, sígueme, Mateo no pudo resistir ese llamado, porque aunque él, vamos a ponerlo así en este plano, estaba económicamente realizado, tenía todo lo que en este mundo pudiera necesitar, pero había un vacío en el corazón de Mateo. Y ese vacío solamente lo podía llenar aquel que va pasando por allí, aquel que amaba y ama a los pecadores. Vemos más adelante la escena de Leví celebrando en su casa, invitando a sus conocidos y amigos a oír de Jesús en su casa. La casa de Mateo se llenó de la gente que él conocía, publicanos y pecadores. Es posible que había música, había bebidas alcohólicas y Jesús está allí y la gente está criticando a Jesús. De Jesús hablaron que era un comilón y un borracho. Sin embargo, Jesús está ahí porque él vino no a los sanos, que se creen sanos, los religiosos, vino a los enfermos, a aquellos perdidos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La iglesia necesita entender que el mensaje del evangelio debe salir de las cuatro paredes religiosas de las congregaciones e ir a esos lugares donde están los perdidos, donde están los pecadores, donde están aquellos que han sido despreciados por la iglesia, aquellos que han sido despreciados por líderes religiosos, que les dicen, tú aquí no cabes, tú aquí no puedes venir, tú aquí no esto. Porque pensamos que nosotros somos la medida o el filtro, quien va a decidir quién entra en el reino o no. Quien decide eso es Jesús. Y Jesús ama a los pecadores. Los religiosos criticaban a Jesús y criticaban a sus discípulos. Incluso les criticaban porque ellos no ayunaban como los otros discípulos. Y Jesús dijo, ¿pueden acaso los que están con el esposo ayunar? El ayuno es una manera de aflicción. Esa aflicción de la carne, esa aflicción del cuerpo, y también ayunaban en los tiempos de luto, de duelo, de dolor. Pero Jesús dijo, yo estoy en medio de ellos y es un tiempo de gracia. El ayuno entonces representa momentos de quebranto y de aflicción. Pero la presencia de Cristo, sí, hace a un lado el ayuno para traer gozo a ese corazón afligido. Por supuesto que los cristianos ayunamos y él dijo, vendrán días que entonces ayunarán. Por cierto, te invitamos a unirte al ayuno que vamos a celebrar como iglesia del 8 al 28 de este mes de enero. Porque queremos oír la voz de Dios, porque queremos afligir nuestra carne, quebrantar nuestros deseos para que el Espíritu de Dios tome control de nosotros. Vendrán días que ellos ayunarán. La religión que querían imponer sobre la gracia que Jesús está dando, Jesús lo compara con el vino nuevo en odres viejos. Un vino nuevo cuando empieza a fermentar rompe los odres y el vino se echa a perder. También un paño nuevo no se pone en un vestido viejo, porque también el paño nuevo va a romper lo viejo. Y es lo que Jesús hace, rompe los moldes, rompe aquello añejo
que de alguna manera no ha funcionado. Y Jesús, si hablamos de alguien que ha venido a cambiar y a revolucionar la mentalidad y la manera de ver las cosas, de cómo las personas deberían acercarse a Dios, ese es Jesús. Ese es el evangelio de la gracia, donde los pecadores, los que no tienen oportunidad, tienen acceso a Él. Te recuerdo, hoy tenemos acceso delante de su gracia. Hay perdón y hay oportunidad en Jesús. Te bendigo en Cristo Jesús y te mando un fuerte, fuerte abrazo de Año Nuevo a la distancia. Que Dios te bendiga.